mi jefe pensó que nunca me atrevería. Llevaba años viéndome bajar la cabeza, tragándome comentarios, aguantando humillaciones en reuniones y tareas que no me correspondían, convenciéndome de que era parte del crecimiento. Cada vez que yo me quejaba de algo, un grito, un correo fuera de lugar, una broma machista, un comentario sobre mi vida personal, él sonreía y decía: «No te lo tomes tan en serio, tú eres fuerte. Además, a ti no te van a despedir, sabes demasiado». Justo ahí estaba su error. Creer que, porque yo veía todo y callaba, nunca iban a hacer nada. Lo que él no imaginaba es que un día, harta de ser la que lo aguantaba todo, empecé a usar precisamente todo lo que sabía para hacer lo que nadie en esa oficina se atrevía. Romper su imagen de jefe perfecto, donde realmente le dolía, en la reputación que se había construido a base de discursos bonitos y comportamientos que, si se supieran, lo dejarían expuesto. Me llamo Paula. Tengo 34 años y durante casi 6 fui la asistente de dirección de un hombre al que voy a llamar Ricardo. Para la empresa, Ricardo era el alma del negocio. Carismático, siempre con chistes, sabía hacerse amigo de todo el mundo hacia arriba. Le encantaba dar charlas sobre liderazgo, motivación y cómo crear equipos felices. En LinkedIn era un héroe. En los pasillos era otra cosa. Con el equipo, la historia era distinta. Gritos cuando algo no salía como él quería. Bromas que cruzaban la línea. Comentarios sobre el cuerpo de las compañeras. Insinuaciones cubiertas de «ay, no seas susceptible». Amenazas veladas tipo «tú verás si quieres seguir creciendo aquí». Conmigo, al principio, fue encantador. Me dio oportunidades, me dejó entrar en reuniones importantes, me decía que confiaba en mí más que en nadie. «Sin ti, esto se cae», repetía, y yo, ingenua, me lo creía. Poco a poco, esa confianza se convirtió en abuso. Me pedía que me quedara más horas, porque tú sabes cómo me gusta que queden las cosas. Que revisara sus presentaciones de fin de semana porque somos un equipo, que contestara correos a medianoche ya que siempre estás conectada. Cuando intentaba poner límites, respondía con culpa. «Pensé que estabas comprometida, Paula. Si no quieres, puedo buscar a alguien con más hambre». Ese más hambre era su forma de decir alguien que aguante sin quejarse. Las humillaciones empezaron a hacerse públicas. En reuniones, si yo cometía un error mínimo, lo exageraba delante de todos. «¿Ves? Hasta los mejores fallan». Paula hoy no desayunó café, claramente. La sala reía, yo tragaba. Una vez, delante de un proveedor, dijo: «Ella se encarga de todo, incluso de aguantarme, ¿verdad? Paula, las mujeres sirven para eso, para ponernos en orden». Yo sentía ardor en la cara. Después, cuando le dije que ese comentario me había sentado mal, contestó: «Si te vas a ofender por cada broma, este no es tu lugar». La criatura sabía muy bien hasta dónde tensar la cuerda. Nunca decía nada suficientemente explícito como para que fuera fácil denunciarlo, pero lo suficiente como para que todas supiéramos que, si lo hacíamos, nos tacharían de exageradas. Yo veía todo: cómo manipulaba resultados, cómo echaba la culpa a otros, cómo se llevaba el crédito de ideas ajenas, cómo hablaba mal de compañeros que no estaban. Y él sabía que yo lo veía. Por eso, cada vez que cruzaba la línea, me decía medio en broma, medio en serio: «Menos mal que tú estás de mi lado. Si un día te enfadaras conmigo, podrías quemar mi reputación en 5 minutos». Lo decía riéndose, convencido de que yo jamás me atrevería. El día que todo cambió no fue uno dramático, fue una sucesión de cosas pequeñas que desembocaron en un momento. Una tarde, estábamos preparando una presentación para dirección. Había mucho estrés, muchas horas acumuladas, todos cansados. En un momento, delante de todo el equipo, porque no encontrábamos un archivo que él juraba haber pedido, se giró hacia mí y soltó: «¿Ves? Por eso digo que las mujeres, por muy listas que sean, siempre tienen un toque de desastre. Si fueras un poco más organizada, ya estarías en mi puesto». Hubo risas incómodas. Alguien bajó la mirada. Yo sentí que se me partía algo por dentro, pero esta vez no en forma de lágrima,
sino de límite. No respondí en ese instante. Terminé la reunión, entregamos la presentación, me fui a casa. Esa noche no dormí. Y no fue la primera, pero sí fue la primera en la que, en vez de llorar, me senté con mi portátil y empecé a hacer algo que él siempre temió. Revisar todo lo que sabía, todo lo que tenía, todo lo que podía probar. Porque sí, sabía mucho, pero no por chisme, por mi trabajo. Tenía acceso a correos en los que presionaba a gente con frases como «Te recuerdo que tu renovación depende de mí». Mensajes a compañeras a las 2 de la mañana, solo para hablar, cuando era evidente que el contexto era otro. Documentos donde maquillaba números para quedar bien con la dirección. Presentaciones donde se adjudicaba resultados que habían sido esfuerzo del equipo. Pasé semanas, en silencio, armando un mapa. No inventé nada. No forcé accesos que no me correspondieran. Solo ordené lo que ya había pasado por mis manos. Mientras tanto, en la oficina, todo seguía igual. Aparentemente. Él seguía con sus bromas, sus comentarios, su ego. Yo, por primera vez, ya no escuchaba desde el mismo lugar. Mientras me soltaba frases como «Tú no vas a ir a ningún lado, aquí tienes estabilidad», yo pensaba «Y tú no tienes idea de lo que estoy preparando». La oportunidad llegó con algo que no tenía nada que ver conmigo, una encuesta anónima de clima laboral que lanzó la empresa. Era la típica encuesta que muchas veces nadie toma en serio. ¿Te sientes valorado? ¿Tu jefe te respeta? ¿Has visto comportamientos poco éticos? Ese año la diferencia fue que yo tenía una decisión tomada. En vez de rellenarla con medias tintas, fui específica. Describí patrones, no solo sensaciones. Di ejemplos sin poner nombres, pero dejando claro que había un problema serio de abuso de poder y de ética en un área concreta. No me quedé ahí. La empresa también tenía un canal confidencial para denuncias internas. Lo sabía, pero nunca lo había usado. Pensaba, ¿para qué? Seguro no pasa nada. Esta vez, con mi archivo organizado, lo abrí. Redacté un informe. Expliqué cómo funcionaba el estilo de liderazgo de Ricardo. Incluí fragmentos de correos, con fechas. Describí situaciones de humillación pública, de insinuaciones, de manipulación de información. No hablé de chismes, hablé de hechos. Firmé como empleada del área X. No puse mi nombre. Por primera vez en años, dormí un poco más tranquila. Durante un tiempo, nada parecía moverse. Pensé que mi denuncia se había ido al cajón de los olvidos. Pero la calma empezó a resquebrajarse. Primero, la dirección anunció una auditoría interna de prácticas de liderazgo en varios departamentos. Invitaron a todo el mundo a entrevistas confidenciales. Mi equipo fue uno de los primeros. Vi las caras tensas. Al principio, muchos respondieron con frases neutras. Todo bien, mucho trabajo, pero normal. Luego, poco a poco, alguien se atrevió a decir más. Lo sé porque, después de sus entrevistas, algunos compañeros se acercaron a mí y dijeron, «Conté lo que hace contigo, lo que hace con todos. No podía más». Yo asentía. No decía que había sido yo quien había abierto la puerta, pero sabía que no estaba sola. Ricardo empezó a notarse inquieto. Sabía que algo se movía, pero no entendía qué. Hacía chistes nerviosos. Bueno, ahora resulta que todos somos malos jefes, ¿no? Seguro es cosa de alguien resentido. Esa palabra, resentido, me dio risa por dentro. Toda su reputación dependía de que nadie se atreviera a decir la verdad. La empresa contrató a una consultora externa para analizar los testimonios. Revisaron correos, procesos, datos. Lo sé porque nos pedían información, nos pedían reenviar hilos antiguos, nos preguntaban por decisiones concretas. Yo colaboré sin destacar, como siempre, solo que, esta vez, sabía exactamente qué hilos valía la pena jalar. Pasaron unos meses, y un día llegó el correo. Reunión extraordinaria, equipo de dirección y área X. Nos metieron a todos en una sala grande. Estaban los directores, gente de recursos humanos, y Ricardo, con traje impecable pero cara tensa. Uno de los directores habló.
Hemos concluido la revisión de prácticas de gestión en esta área, dijo. Los resultados muestran un patrón de comportamiento que no corresponde con los valores de la compañía. Trato humillante, comentarios inapropiados, uso indebido de la posición de mando y manipulación de información. No miraron a nadie en concreto, pero todos sabíamos. Por ese motivo, continuó, Ricardo dejará de formar parte de la empresa a partir de hoy. Estamos trabajando con él en una transición inmediata. Hubo un silencio espeso. Ricardo se levantó, rojo, con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿En serio vais a hacer esto basándose en chismes?, dijo. Llevo años levantando esta área y ahora por 4 resentidos. El director lo cortó. No son 4, respondió. Son múltiples testimonios consistentes entre sí, y correos, y decisiones que están documentadas. Yo no hablé, solo miré la mesa. Cuando la reunión acabó, cada uno volvió a su sitio. Él fue al despacho, recogió cosas, tardó como si estuviera esperando que alguien lo detuviera. Al salir, pasó cerca de mi escritorio. Me miró. «Algún día sabré quién empezó esto», dijo, con los ojos clavados en los míos. «Y créeme, no se va a quedar así». Lo miré tranquila. «Alguien solo se atrevió a decir la verdad», respondí. «Lo demás lo hiciste tú». Se fue. Hasta el día de hoy, no sabe que fui yo quien escribió el informe más completo. Sospecha de mí, claro. Pero lo importante es que, aunque un día lo supiera, no podría negar que cada cosa que describí era real. Su reputación, esa que tanto cuidó hacia afuera con discursos, fotos y posts inspiradores, se quemó por dentro. No porque yo lo quemara con mentiras, sino porque dejé que otros vieran el fuego que él mismo llevaba años encendiendo. Después de su salida, hubo cambios, no mágicos, pero sí visibles. Se instauraron protocolos claros contra el acoso y la humillación. Se formó a los mandos en liderazgo real, no solo en PowerPoints. Varias personas se atrevieron a hablar de cosas que antes callaban. ¿Me arrepiento? No. Tuve miedo, claro. Miedo a represalias, a que no pasara nada, a quedar marcada como conflictiva. Pero un miedo mayor me empujó. El de seguir mirando para otro lado mientras alguien destruía a compañeros y salía en fotos como ejemplo de jefe ideal. Si estás escuchando esto y tienes un jefe que se apoya en el miedo de todos para hacer lo que quiere, quiero decirte algo que a mí me costó años entender. Que callar te protege a corto plazo, pero lo destruye todo a largo. Y que a veces basta con que una persona se atreva a documentar lo que pasa para que la imagen perfecta empiece a resquebrajarse. Mi jefe pensó que nunca me atrevería. No sabe que fui yo quien quemó su reputación. No a base de chisme, odio o mentira, sino poniéndole luz a lo que él llevaba años escondiendo en la sombra. Y aunque nunca lo admita, en el fondo lo sabe. Su peor enemigo no fui yo. Fue la versión de sí mismo que pensó que nadie se atrevía a decir basta.